Yo pregunto, ¿es posible que 1 más 1 más 1 sea 1? ¿Teológicamente es posible que 1 más 1 más 1 sea 1? ¿Y cómo es posible eso teológicamente? ¿Cuántas personas hay en la deidad? 3 personas. ¿Cada uno tiene su individualidad? ¿Son 3 personas distintas? Sí. ¿En qué sentido son una? En el sentido de que están perfectamente, ¿qué? Unidos, están en la misma página. Nunca discrepan, nunca pelean, nunca están en desacuerdo. Todo lo que hacen, lo hacen unidos. Tienen una misma mente, un mismo pensar, un mismo carácter, mismos poderes, mismos atributos. Es decir, son uno en sentido de unidad, pero son diferentes en sentido de personalidad. Ahora, ¿qué ejemplos bíblicos dimos de eso? De unidad entre varias personas. ¿Recuerdan algunos ejemplos bíblicos que dimos de eso? El matrimonio, muy bien. La Torre de Babel, dice, el pueblo era ¿qué? Uno, pero eran muchas personas. ¿Y cuál es el ejemplo más grande, el más poderoso de todos? La oración de Jesús en Juan 17. ¿Qué oró Jesús allí? ¿Qué quería él? Que sus discípulos fueran uno, como él y el Padre son uno. Yo pregunto, ¿cada uno de los discípulos tenía su propia personalidad? ¿Su propia individualidad? ¿Jesús quería que fueran uno? Sí. Entonces, ¿Jesús y su Padre tienen su propia personalidad, individualidad? Sin embargo, ¿son uno? Sí. Porque dijo, yo quiero que estos 12 sean uno, como tú y yo somos uno, en el mismo sentido. Entonces, no debemos entender la Trinidad como una sola persona, sino 3 personas que están en perfecta unidad. Luego, en nuestro segundo tema, tratamos el tema sobre la cadena de mando de Dios. ¿Recuerdan ese tema? Y hablamos sobre el día del Pentecostés. ¿Dónde se dio por primera vez el don de lenguas? En la Torre de Babel. ¿Quién confundió las lenguas? Jehová Dios. ¿Pero por intermedio de quién? ¿O de quiénes? Por intermedio de los ángeles. ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? ¿Cómo impartió Dios el don de lenguas en el día del Pentecostés? Lo hizo el Espíritu Santo, pero ¿cómo? Por intermedio de sus ¿qué? Por intermedio de sus ángeles. Ahora, a los ángeles se comparan con 2 fenómenos naturales. ¿Cuáles son? Viento y ¿qué? Y fuego. ¿Cuáles fueron los 2 fenómenos naturales en el día del Pentecostés? Viento y ¿qué? Y fuego. Es decir, que el viento y el fuego en el día del Pentecostés era una manifestación de la hueste ¿qué? Angélica, exactamente. Ahora, debemos recalcar que el Espíritu Santo está involucrado, no es que el Espíritu Santo está desconectado. El Espíritu Santo desempeña su obra a través de la administración de los ángeles. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? El poder de Dios, ¿por qué? Por medio del ministerio de los ángeles. ¿Recuerda la historia del centurión? ¿El centurión entendía eso? Sí. Cuando Jesús le dijo al centurión, tu criado está sano y salvo, ¿qué dijo el centurión? ¿Tuvo fe? ¿Tuvo confianza de que era así? Claro que sí. Ahora, ¿cómo es que fue sanado el criado? ¿Será que misteriosamente la palabra salió místicamente volando por el aire y sanó allá al criado? No. ¿Qué mecanismo usó Dios? En el momento que Jesús pronunció la palabra, el ángel fue y le dio virtud sanadora, según leímos en el deseado de todas las gentes, le dio virtud sanadora a ese criado y el criado se sanó. Yo pregunto entonces, ¿los ángeles son mucho más importantes que lo que
generalmente pensamos? Los ángeles son vitales. Estamos rodeados de millones de ellos. Y el Espíritu Santo está listo para usarlos para cumplir sus designios. Bien, ahora queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio de esta noche, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por este maravilloso día que nos has concedido. Gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos en tu casa. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es segura, es cierta, es un fundamento firme sobre el cual podemos edificar. Pedimos, Padre, que esta noche tu Espíritu Santo, a través del ministerio de los ángeles, se manifieste en este lugar. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos y dispuestos a recibir tu verdad. Bendice a los que vienen en camino, tráelos con tu protección. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el año 1968, un hombre con el nombre de Erich von Däniken escribió un libro muy interesante que se llama Carruajes de los Dioses, misterios no resueltos del pasado. Ahora, este individuo no era cristiano, era una persona secular. Y la tesis del libro básicamente era que Ezequiel, el capítulo 1, está describiendo un objeto volador no identificado. Yo leí el libro y si no fuera cristiano, si no supiera lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía sobre esta visión, posiblemente me hubiera podido persuadir. Pero al leer su libro, a la luz de lo que yo conocía, lo que me causaba era un poco de risa ver las especulaciones que él presentaba para tratar de demostrar que Ezequiel 1, ese carruaje con una rueda dentro de una rueda de donde salen relámpagos, 4 seres vivientes con 4 rostros y 4 alas y alguien sentado en un trono encima de ese carruaje, obviamente no tiene nada que ver con un objeto volador no identificado, sino que Dios lo ha dado con otro propósito. La pregunta clave es ¿por qué Dios incluyó este capítulo en la Sagrada Escritura? ¿Qué propósito práctico podría jugar este capítulo para enseñarnos verdades de parte de Dios? ¿Quién puede descifrar los símbolos que encontramos nosotros en este capítulo? Una persona una vez me dijo, pastor, ¿por qué tenemos que predicar sobre pasajes como eso? ¿No sería mejor predicar las historias bonitas sobre Jesús en los evangelios? Es mucho más fácil. Y yo lo miré y yo le dije, ¿tú crees que ese capítulo fue inspirado por Dios? Y me miró y me dijo, sí, yo creo que fue inspirado por Dios. Y luego le pregunté, ¿tú has oído alguna vez lo que dice el apóstol San Pablo de cuánta de la Escritura es inspirada divinamente y útil? Y claro, él conocía el pasaje en 1 Timoteo, el capítulo 3:16, o 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cuánta de la Escritura es inspirada? ¿Y cuánta es útil? Toda, útil, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que este capítulo tiene un mensaje importante, un mensaje útil para el pueblo de Dios. No debemos enfocarnos solamente en el estudio de los capítulos fáciles de la Biblia, las historias que encontramos en los evangelios. Dios nos ha dado una mente para luchar con los pasajes complejos y difíciles que conseguimos en la Sagrada Escritura. Ahora, quiero decirles que esta visión es una visión simbólica, es decir, no es una descripción literal, sino que es una descripción simbólica de cómo Dios administra el universo, específicamente los eventos relacionados con este planeta, con esta tierra.
Ahora, lo primero que quiero es que notemos el marco histórico del capítulo 1 de Ezequiel. Es decir, ¿cuándo fue que este capítulo se escribió? ¿Qué ocasión está describiendo este capítulo? En realidad, el capítulo 1 de Ezequiel está describiendo eventos que se están realizando en el año 592 antes de Cristo. Y eso lo sabemos porque en los primeros 3 versículos de Ezequiel 1 nos da una fecha. Nos dice, en el 5.º año después que el rey Joacim fue llevado cautivo a Babilonia, se realizaron estos eventos. Y sabemos que él fue llevado cautivo en el año 597 a.C. 5 años más tarde nos lleva al año 592 a.C. Ahora, para esta fecha ya se habían realizado 2 cautiverios de la ciudad de Jerusalén. En el año 605 el rey Nabucodonosor había ido a la ciudad de Jerusalén, se había llevado los utensilios del templo y se había llevado a Daniel cautivo a Babilonia en el año 605. Pero el pueblo judío continuó siendo rebelde y por lo tanto Nabucodonosor regresó. Y en el año 597 otra vez conquistó Nabucodonosor la ciudad rebelde de Jerusalén y se llevó cautivo al profeta Ezequiel. Ya para el año 597, en gran medida la ciudad de Jerusalén estaba desolada porque ya se había llevado a muchas de las personas en los primeros 2 cautiverios. Es decir, había poca gente, la ciudad estaba desolada. Ahora, Daniel y Ezequiel también estaban en cautiverio en Babilonia. Al mirar Ezequiel el panorama de lo que había sucedido, el pueblo de Judá desolado, la ciudad de Jerusalén abandonada, todo parecía estar fuera de control. Parecía que Dios había abandonado la tierra, había abandonado a su pueblo, pues todo estaba en desorden, todo parecía estar fuera de control. Y dice la sierva del Señor que mientras Ezequiel estaba pensando de que si Dios posiblemente había retirado su presencia del pueblo judío, había abandonado al pueblo judío, cuando él estaba pensando eso, fue que Dios le dio a Ezequiel esta visión que encontramos en Ezequiel el capítulo 1. Así que lo que vamos a hacer esta noche vamos a interpretar los símbolos de esta visión, porque hay varias cosas que se presentan simbólicamente para ver cómo este capítulo hubiera sido de consuelo para Ezequiel. Recuerden que la preocupación de Ezequiel es que Judá está desolada, la ciudad de Jerusalén ha caído 2 veces, Daniel y Ezequiel están ahora en Babilonia, parece que Dios ha abandonado la tierra, que ya Dios no se preocupa por su pueblo. Y Dios le da esta visión para mostrarle que Dios todavía está en control. Ahora vamos a Ezequiel, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer solamente algunos versículos de este capítulo, porque no tenemos tiempo de tratar todos los símbolos, pero vamos a tratar de sacarle sentido a este capítulo tan importante de la Escritura. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 4. Quiero que noten cómo comienza esta visión. Como mencioné, los primeros 3 versículos nos dan la fecha. ¿Cuándo fue que recibió Ezequiel esta visión? Dice en el versículo 4, y miré, y he aquí venía del norte. Es un detalle muy importante. Del norte. ¿Un qué? Un viento tempestuoso. Y una gran ¿qué? Una gran nube. ¿Con un qué? Fuego envolvente. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Fíjense que tenemos aquí varios símbolos. En primer lugar, dice que este carruaje o este viento viene ¿de dónde? Viene del norte. Y viene con viento
y viene ¿con qué? Con fuego. Ahora, ¿por qué viene del norte? Vamos a Isaías 14 y los versículos 12 al 14. ¿Qué es lo que está en el norte bíblicamente? Dicho sea de paso, ustedes saben que el norte, nosotros generalmente pensamos de las direcciones del compás en forma lineal. Decimos norte, sur, oriente y occidente. Pero en realidad técnicamente, norte es hacia arriba, sur es hacia abajo, oriente hacia la mano derecha y occidente hacia la mano izquierda. Es decir, el norte es el cielo a donde habita Dios. Este carruaje viene con viento y viene con fuego, y con esta nube viene del cielo hacia la ciudad de Jerusalén. Vamos a Isaías 14 para que se den cuenta dónde habita Dios. Está hablando aquí de la caída de Lucifer y dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré ¿a dónde? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Dónde quedan las estrellas? En el cielo, muy bien. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde queda el norte? En el cielo, allá donde habita Dios. Y luego dice: subiré sobre las ¿qué? Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Y seré semejante al Altísimo. Así que yo pregunto, ¿dónde es que queda el norte? El norte está en el cielo, a donde habita Dios. Entonces, ¿de dónde viene este carruaje de Ezequiel el capítulo 1? Dios es el que está viniendo a Jerusalén. Ahora, dice aquí que este carruaje viene con viento y con fuego. La pregunta clave es: ¿qué representa el viento y qué representa el fuego? Ya vimos anoche, pero vamos a leer de nuevo Salmo 104 y el versículo 3 y el versículo 4. Salmo 104 y el versículo 3 y 4. ¿Ven? Dejamos que la Biblia interprete los símbolos y entonces juntamos todos los símbolos y tenemos un cuadro de lo que Dios quiere enseñar en este pasaje. Salmo 104 y el versículo 3 dice: afirma sobre las aguas tus altos aposentos, y haces de las ¿qué? De las nubes tus carros de guerra. ¿Qué representan las nubes en las Escrituras? Las nubes representan ángeles. La Biblia dice que Jesús vendrá con todos sus santos ángeles, pero en otros pasajes dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que dice: haces de las nubes tus carros de guerra, tú cabalgas en las alas del ¿qué? Del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los mensajeros y quiénes son los servidores? Son los ángeles, la Biblia lo dice. Vamos a Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7 para que lo vean. Esto es, voy a leer de la nueva versión internacional, que es la que está más cerca al original en este texto. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7, citando el Salmo 104, es decir, se refiere al Salmo 104, dice: en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Y dice que está hablando en cuanto a los ángeles. Es decir, que en Ezequiel capítulo 1 viene Jehová ¿con quiénes? Con la nube, vientos, fuego, viene con sus ángeles, según dice esto. Ahora vamos al Salmo 68, 17, todavía hablando de los carros. Salmo 68 y el versículo
17. Para que se den cuenta que los carros, que este carruaje en realidad representa los ángeles sobre los cuales cabalga Dios. Dice en el Salmo 68, 17, escuchen bien, los carros de Dios se cuentan, ¿por qué? Veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y ustedes recuerdan que cuando los sirios rodearon a Jerusalén y todo el mundo estaba asustado allá dentro de Jerusalén, Eliseo elevó una oración a Dios para que abriera los ojos de Gehazi para que él pudiera ver el mundo invisible. Y vamos a leer en cuanto a eso. No tengo aquí la referencia, pero creo que es en Primera o Segunda de Reyes, el capítulo 8. Dice, entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio, creo que el capítulo 6, no el capítulo 8, y el criado vio que la colina estaba llena de ¿qué? De caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora vamos a Daniel 7 y el versículo 9 y 10. Todavía estamos hablando de por qué en esta escena tenemos nubes, por qué tenemos viento y por qué tenemos fuego. Y estamos diciendo que esto significa que Dios viene en este carruaje con sus ángeles. Noten lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Qué tiene el trono de Dios? Fuego, pero tiene otra cosa, dices. ¿Las qué? Tiene ruedas. Muy bien. Dice, las ruedas del mismo, ¿qué cosa? Fuego ardiente. ¿Quiénes son las ruedas del carruaje de Dios? Sigamos leyendo el versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y luego explica qué es el río de fuego. Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quiénes se comparan con las llamas de fuego? Dice aquí, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? En realidad son los ángeles los que mueven las ruedas del carruaje de Dios. Ahora vamos a notar otro detalle interesante en esta visión. Ezequiel 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Ezequiel 1 y el versículo 5 y el versículo 6. Dice, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 ¿qué? Y 4 alas. ¿Saben ustedes cuáles son los seres que tienen 4 alas según la Biblia? Los seres que tienen 4 alas se llaman querubines. Querubines. Yo pregunto, ¿cuántos querubines rodeaban el trono de Dios en el santuario? En el tabernáculo, en el desierto, eran 2. Pero en el templo de Salomón eran 4. En el templo de Salomón había un querubín en un lado del arca, otro querubín en el otro lado del arca y había 2 querubines en el piso. Quiere decir entonces que los querubines son los guardianes ¿de qué?
son los guardianes del trono de Dios. Noten lo que dice, para que se den cuenta, el Salmo 99 y el versículo 1 y 2. Son los que están inmediatamente alrededor del trono de Dios. Yo pregunto, ¿Lucifer fue uno de esos ángeles? Claro que sí. Se le llama un querubín, ¿qué? Cubridor. ¿Saben por qué se le llama querubín cubridor? Porque dice en Éxodo 25 que cuando se construyó el santuario, las alas de los ángeles, de estos querubines, cubrían el propiciatorio que representa el trono de Dios. Es decir, que estos seres vivientes, esos 4 seres vivientes, son los 4 ángeles que están inmediatos al trono de Dios, que le dan órdenes a la hueste angélica para llevar adelante el gobierno de Dios. Noten el Salmo 99 y el versículo 1 y 2. Dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado entre, ¿qué cosa? Algunos dicen sobre, pero no es una buena traducción. Entre los que, los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. ¿A dónde habita Dios? El trono de Dios está en medio de ¿qué? Está en medio de los querubines. ¿Y cuántos son esos querubines? Los querubines son 4. Y son los que están inmediatos al trono de Dios, que Dios les da órdenes a ellos y ellos les da órdenes al resto de la hueste angélica para administrar el gobierno de Dios. Ahora, ustedes notaron que estos seres vivientes tienen ¿cuántas caras? Tienen 4 caras. Vamos a leerlo en Ezequiel 1 y el versículo 10. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice: y el aspecto de sus caras era una cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Ahora la pregunta clave es: ¿qué representa el número 4? ¿Qué simboliza el número 4? En realidad el número 4 representa universalidad. Es un símbolo que representa todo el universo. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que los 4 puntos del compás cubren toda el área geográfica: norte, sur, oriente y occidente. Por eso en el campamento de Israel había 4 estandartes. Había un estandarte en el este, otro estandarte en el oeste, otro estandarte en el norte, otro estandarte en el sur, que representaba todo el campamento de Israel. Por esa razón es que Apocalipsis 7, 1 al 3, dice que hay cuántos ángeles a los 4 ángulos de la tierra reteniendo los vientos, es decir, dirigiendo los eventos terrestres para que todo no se desbarate. Hay 4 ángeles que están a los 4 ángulos administrando los asuntos del mundo, deteniendo las pasiones humanas para que no se desencadene la crisis final. Vamos a leer eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 1 al 3. Apocalipsis 7 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Es decir, en todo el ¿qué? En todo el mundo. Los 4 puntos del compás. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo pregunto, ¿quiénes controlan las fieras pasiones de los seres humanos? Los 4 ángeles. Pero yo pregunto, además de esos 4 ángeles, ¿hay ángeles que reciben órdenes de ellos para hacer cosas individuales e influir sobre individuos dentro del planeta Tierra? Claro que sí. ¿Qué va a pasar cuando esos ángeles ya se retiren y no hagan eso más?
El mundo va a quedar a la misericordia ¿de quién? A la misericordia de Satanás, menos los que tienen el sello, que van a ser protegidos en medio de la desolación y de la destrucción. Es decir, que aquí tenemos una visión de la hueste angélica representada por nubes, representada por vientos, representada por fuego, los 4 seres vivientes que son los querubines a los 4 ángulos de la tierra, que manejan y administran las cosas relacionadas con esta tierra, que dan órdenes a la hueste angélica para cumplir los designios de Dios. Ahora, es interesante que estos seres vivientes tienen 4 alas. La Biblia dice que con 2 vuelan y con 2 se cubren. El Espíritu de Profecía nos dice que el hecho de que se cubren con 2 de sus alas representa la reverencia que tienen para con Dios y para con su ley. Porque los querubines en el santuario estaban mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, y 2 alas cubrían el arca del pacto, pero 2 alas cubrían sus cuerpos en señal de reverencia a Dios. Es decir, la hueste angélica tiene suprema reverencia para con Dios y vuela velozmente para cumplir los designios de Dios. Ahora, ¿qué representa el hecho de que tienen 4 caras? ¿Cuántas caras tienen ustedes? No estamos hablando de gente que se porta de una manera y entonces en otra parte se porta de otra. Hay personas que tienen 2 caras, pero en realidad tenemos una sola cara, lo cual significa que nosotros solamente podemos ver ¿qué? Podemos ver lo que está delante. Pero ¿qué sucedería si tuviéramos 4 caras, una hacia adelante, una hacia atrás, otra hacia un lado y otra hacia el otro lado? Nada se nos escaparía de la ¿qué? De la vista. Es decir, todo lo veríamos. Ahora yo pregunto, a través de la hueste angélica, ¿Dios qué? Dios ve todo lo que está sucediendo en el mundo simultáneamente. Eso es lo que representan los 4 rostros. No se les escapa nada de la vista, nada se escapa de su atención. Y saben que dice en Ezequiel 1, si van conmigo allí, Ezequiel 1 y el versículo 9, y vamos a leer también el versículo 12, nos dice que cuando ellos se movían en una sola dirección, es decir, recibían sus órdenes y se movían sin voltearse a diestra ni a siniestra. Es decir, cuando Dios les dice que cumplan una misión, ellos van a cumplir esa misión sin desviarse para un lado ni para el otro lado. Vamos a leerlo, Ezequiel 1 y el versículo 9 dice, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían, ¿qué? Cuando andaban, sino que cada uno caminaba, ¿qué? Derecho hacia adelante. Y el versículo 12 dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no, ¿qué? No se volvían. Cuando Dios los manda a cumplir una misión, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles no se voltean ni se distraen, ni van a diestra ni a siniestra, sino que cumplen la misión para la cual Dios los envió. Y no se les escapa nada de la vista, porque las 4 caras representan que ven mundial y universalmente todo lo que está sucediendo. ¿Están captando lo que está enseñando esta visión? Ahora hay otro detalle interesante. Ezequiel 10 y el versículo 12. Ezequiel 10 ahora, porque el capítulo 10 y 11 tienen más o menos algunos de los mismos detalles que el capítulo 1. Ezequiel 10 y el versículo 12 nos dice algo muy interesante en cuanto a estos seres vivientes, y también se encuentra, dicho sea de paso, en el capítulo 1. Pero escogí leer 10, 12 porque está más claro y más fuerte el lenguaje. Dice allí en Ezequiel 10, 12, y todo su cuerpo de los seres vivientes, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ¿qué?
de ojos alrededor en sus 4 ruedas. Es decir, que por todas partes están llenos de ¿qué? Las ruedas y los seres vivientes están llenos de ojos. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Qué significa eso que están llenos de ojos? En la Biblia, los ojos representan sabiduría. Por eso en Apocalipsis dice que Jesús tiene 7 ojos. Jesús no es un monstruo literalmente. Jesús no tiene literalmente 7 ojos. Sencillamente significa que Cristo tiene absoluta y completa ¿qué? Sabiduría. Aún hoy en día nosotros tenemos un animal, en realidad un ave, que usamos para representar la sabiduría. ¿Qué ave es esa? El búho. Por ejemplo, cuando hay una graduación, muchas veces se dan tarjetas con un ¿qué? Con un búho adelante. Yo pregunto, ¿cuál es la parte más prominente de un búho? Los ojos, grandotes, ¿verdad? ¿Y por qué le damos al que se está graduando una tarjeta con un búho y unos ojos bien grandotes? Pues estamos diciendo, tú eres bien sabio porque te estás graduando de secundaria. O te estás graduando de universidad, ahora has alcanzado cierto nivel de sabiduría. Es decir, que aún en el reino animal, el búho, por sus ojos grandes, representa sabiduría. Si quieren leer un texto bíblico, Efesios 1:18 también nos dice que los ojos representan sabiduría. Jesús habló del ojo del entendimiento. Los ojos de nuestro entendimiento, es decir, representan sabiduría. Es decir, que todas las misiones en las cuales van los seres vivientes, todo lo que hacen es con absoluta ¿qué? Sabiduría. Todas las misiones a las cuales son enviados, todo lo hacen en orden y sabiamente. Ahora, noten Ezequiel 1, 13 y 14, otro detalle interesante. Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 13 y el versículo 14. Vamos a ver a qué velocidad se mueven los ángeles cuando reciben órdenes de parte de los 4 seres vivientes quienes recibieron sus órdenes de Dios. Dice allí en Ezequiel 1:13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de ¿qué? De relámpagos. ¿Cuán velozmente se mueven estos seres vivientes para cumplir los designios de Dios? Es inmediato y veloz y rápido. Quiero leerles una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 566, donde Elena de White describe aquí este lenguaje de Ezequiel 1, 13 y 14. Dice lo siguiente, página 566. Como mensajeros de Dios, iban y volvían a semejanza de relámpagos, eso es Ezequiel 1:14, tan deslumbradora en su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago. Está citando recuerdan que cuando Jesús resucitó dice que le brillaba el rostro como un relámpago. Así que dice, nuevamente, como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos, tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Es decir, que los ángeles cumplen las misiones de Dios velozmente. ¿Cuán veloz? Bueno, déjenme darles un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan que en Daniel capítulo 9, Daniel estaba orando para que Dios le explicara la profecía de los 2300 días. Antes que terminara su oración, Gabriel estaba al lado de él para explicarle el significado de la visión. Es más, la Biblia dice, al principio de tus ruegos, me mandaron para acá. Así de veloz cumplen los designios. Dicho sea de paso, Gabriel tomó el lugar de Lucifer. Es uno de los querubines cubridores, Gabriel ahora, porque tomó el lugar que perdió Lucifer cuando Lucifer pecó
contra Dios. Es decir, estos seres vivientes y aquellos que ellos ordenan cumplen los designios o las misiones de Dios con absoluta velocidad. Lo hacen inmediatamente, con sabiduría, no se les escapa a nadie ni nada y cumplen la misión sin voltear a diestra ni a siniestra. Ahora, el carruaje también tiene ruedas. Vamos a leer Ezequiel 1 y el versículo 15 al 18. Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 15 hasta el versículo 18. Dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Ahora, la mayoría de los eruditos dicen que lo que tiene uno aquí es una rueda que va en esta dirección y otra rueda que va en la otra dirección a los 90 grados. Es decir, una rueda hacia acá y una rueda hacia allá. Lo cual significa que ese carruaje en cualquier momento puede ¿qué? Puede cambiar de dirección. Puede estar moviéndose hacia acá y cuando es necesario va para acá y para allá. Es decir, se mueve en todas las direcciones. Ahora sigue diciendo en el versículo 16 nuevamente, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían, aquí está el punto, hacia sus ¿qué? Hacia sus 4 costados, es decir, para adelante, para el lado, para atrás, como sea, en todas las direcciones del compás. Sigue diciendo, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros, es decir, los rines, sus aros eran altos y espantosos y llenos de ¿qué? Llenos de ojos alrededor de los 4. Es decir, las ruedas andan también con absoluta sabiduría. Ahora la pregunta clave es, ¿quiénes mueven estas ruedas? Vamos a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 10. Ahora, capítulo 10 y el versículo 15 y 16. Recuerden que el capítulo 10 complementa el capítulo 1. Son los mismos seres, el mismo carruaje, solo que en Ezequiel 1 el carruaje llega, mientras que en el Ezequiel 10 y 11 el carruaje se va y regresa otra vez al cielo. Ezequiel 10, 15 y 16 dice, y se levantaron los querubines, fíjense que aquí los identifica, se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban, ¿qué cosa? Las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se ¿qué? Las ruedas tampoco se apartaban de ellos. ¿Quiénes son los que están moviendo estas ruedas? Los que están moviendo estas ruedas son los 4 querubines. Son los que mueven las ruedas. Y como mencioné, se pueden mover en todas las direcciones del compás. Noten Ezequiel 10, 9 al 12, donde nos dice que las ruedas se movían en unísono, en una sola dirección. Es decir, los ángeles todos trabajan en perfecta armonía. No es que una rueda va para allá y otra rueda para allá y otra rueda para allá. No, están en perfecta unidad, funcionando en la administración del universo. Dice en el versículo 9, y miré, del capítulo 10, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una ¿qué? Una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, los 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella, ni se volvían cuando andaban. Es decir, todos trabajan en perfecta armonía. Ahora, quiero que noten que los rines también están llenos de ojos.
Noten Ezequiel 1 y el versículo 18. Ezequiel 1:18 dice: y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y luego el capítulo 10:12 repite, dice: y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de las cuatro ruedas. Ahora escuchen, llegamos a una parte muy importante de esta visión. Los cuatro seres vivientes dirigen a los ángeles, se mueven todos en la misma dirección, no voltean para un lado ni para el otro. Todo lo que hacen lo hacen con sabiduría. Son los administradores del gobierno de Dios con relación a esta tierra, específicamente en esta visión. Pero la pregunta clave es, ¿cómo deciden los seres vivientes dónde ir y qué hacer? ¿Será que la decisión es de ellos? No. Noten Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 8. Ezequiel 1 y el versículo 8. Muy importante este detalle. Dice en Ezequiel 1:8: debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían ¿qué? Manos de hombre. Y sus caras y sus alas por los cuatro lados. ¿Qué había debajo de las alas de los querubines? ¿Manos de qué? De hombre. Qué interesante. Vamos a Ezequiel 10, donde se amplía este pensamiento. Ezequiel 10, y luego vamos a leer el versículo 8, y entonces saltamos al versículo 21. Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 8, y luego el versículo 21 dice: y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre, debajo de sus alas. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas y figuras de ¿qué? De manos de hombre debajo de sus alas. ¿Quién está dirigiendo el vuelo de estos seres vivientes? Las manos que están debajo de sus alas. Ahora la pregunta clave es, ¿de quién son estas manos que están debajo de sus alas? Vamos a Ezequiel 10 para que se den cuenta quién es el personaje que dirige a estos seres vivientes y da las órdenes a los seres vivientes. Ezequiel el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 2 y luego saltamos al versículo 6. Y habló, aquí está uno hablando desde el trono, y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Versículo 6. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró, ¿qué cosa? Entre las ruedas. ¿Las manos de quién están debajo de las alas de estos querubines dirigiendo sus movimientos? Las manos de hombres son las manos del varón vestido de lienzos. ¿Y quién es este varón vestido de lienzos? No es más ni menos que Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Pero hay más. ¿Saben que en esta visión tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Está la Trinidad aquí? Sí, Señor. Ya vimos que hay un personaje cuyas manos están debajo de las alas, ¿verdad? Pero ahora quiero que noten un detalle muy interesante. Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 12, y luego vamos a leer los versículos 20 y 21. Ezequiel 1:12 y luego el versículo 20 y 21. Dice allí: y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora escuchen con cuidado. ¿Hacia dónde qué? El Espíritu les movía. ¿Está el Espíritu ahí? ¿Están las manos del hombre ahí? Claro que sí. Está el varón vestido de lienzos. Está el Espíritu. Y en unos momentos vamos a ver que hay uno sentado en el trono. ¿Que sería quién? Dios el Padre, exactamente.
Sigue diciendo, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. ¿Quién dirige a la hueste angélica? El Espíritu Santo. Pero lo hace por orden de quién? Del que tiene las manos debajo de sus alas. Pero últimamente el Espíritu y el que tiene las manos debajo de las alas sigue las órdenes de quién? Del que está sentado en el trono. Lo vamos a ver. Ahora sigue diciendo. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. ¿Quién está dirigiendo los movimientos de los seres vivientes? El Espíritu. ¿Y qué más? Las manos, ¿qué? Las manos debajo de las alas. Ahora, permítame leerles el comentario inspirado del Espíritu de Profecía, para que ustedes se den cuenta a lo que dice la sierva del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 350. Dice ella: había ruedas dentro de las ruedas, en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Imagínense una rueda dentro de una rueda, parece una confusión. Y Ezequiel vio eso, una rueda andando así, la otra así. Parecía confuso. Pero dice ella, había ruedas dentro de las ruedas en un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Pero cuando se movían, era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Ahora escuchen lo que dice. Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quién estaba moviendo las ruedas? Los seres celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Ahora sigue diciendo, escuchen. Y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno. Mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Así que aquí dice que los que estaban moviendo las ruedas eran los seres celestiales. Pero ahora noten lo que dice en la página 350 y 51 de Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice ella, las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de una mano infinita. Y luego dice, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía esas ruedas. ¿Qué acabamos de leer? ¿Quiénes estaban moviendo las ruedas? Los seres celestiales. ¿Y ahora qué dice ella? El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. ¿Hay alguna contradicción ahí? No, porque los ángeles son ¿qué? Son los emisarios del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en nuestro segundo tema de esta noche. Dice, el Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Y luego explica, después de decir que el Espíritu de Dios movía las ruedas, dice, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden. ¿A la orden de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién recibió sus órdenes de quién? De Jesús. ¿Quién recibió sus órdenes de quién? Del que está sentado en el trono de zafiro. Dios tiene una cadena de mando. En Apocalipsis 1 se presenta clarito. ¿Quién le dio el mensaje a Jesús? Dios el Padre. ¿Y Jesús se lo dio a quién? Al Espíritu Santo. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y el Espíritu Santo se lo dio a quién? Al ángel. En este caso fue Gabriel. ¿Y Gabriel se lo dio a quién? A Juan. ¿Y qué hizo Juan? Lo escribió un libro. ¿Y lo mandó a dónde?
a las 7 iglesias. ¿Y luego qué debían hacer las 7 iglesias? Debían compartir el mensaje con el mundo. ¿A dónde se rompe la cadena de mando? Entre Juan y la iglesia. Porque la iglesia no proclama el mensaje. ¿Ve? El Hijo hace lo que dice el Padre, el Espíritu Santo hace lo que dice el Hijo, los ángeles dicen hacen lo que dice el Espíritu Santo, Juan hace lo que el ángel le dice, y entonces cuando llega a nosotros decimos, no, mándalo a él. Yo pregunto, ¿Dios delega responsabilidad? ¿Lo delega con sabiduría? Claro que sí. Dios no es un hácelo todo. Dios delega responsabilidad. Y fíjense, algunos dicen, pero si Jesús toma órdenes del Padre, entonces es inferior al Padre. Y si el Espíritu Santo hace lo que le dice, lo que le manda Jesús, entonces el Espíritu Santo debe exigir sus derechos. Ese fue el problema de Lucifer. No estaba dispuesto de ocupar la posición para la cual Dios lo estableció. No hay mejor lugar de servicio que el lugar que Dios establece para uno. Y no hay mayor persona que la persona que sirve. Y Dios no solamente lo pide, sino que lo demuestra. Porque Jesús y el Espíritu Santo son igual al Padre en poder, son igual en carácter, son igual en atributos, son igual en propósito. Pero el Hijo dice, Padre, hágase tu voluntad. Y el Espíritu Santo dice, Hijo, hágase tu voluntad. Y los ángeles dicen, Espíritu Santo, hágase tu voluntad. Y Juan dice, hágase la voluntad de todos ustedes. ¿Ven cómo Dios administra el universo? Ahora sigue diciendo la sierva del Señor, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de hombres malos y reportar beneficio a los fieles. Y dice en el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1161, dice, escuchen la explicación sencilla y clara, la vigilancia incansable de los mensajeros celestiales y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos muestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. ¿Cómo es que Dios dirige la rueda dentro de la rueda? Dice ella, ¿por qué? La vigilancia incansable de los mensajeros celestiales, que son los ángeles, y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos demuestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. Es decir, Dios guía las ruedas delegándole la responsabilidad a los ángeles, pero dirigiendo y dando sus órdenes. ¿Debemos nosotros aprender algo de esto? Amén. Yo creo que Dios está tratando de mostrar una lección de cómo debemos administrar la iglesia. ¿Hay diferentes funciones en la iglesia? Cuando viene la junta de nombramientos, el que quería ser primer anciano y lo nombran un mero diácono, dice, ¿y a ese por qué lo nombraron? Yo puedo hacer ese trabajo. Ese es el espíritu de Lucifer. Porque si oramos que Dios dirija la junta de nombramientos, debemos estar contentos con la posición que Dios nos dé y servir con todo el alma y con todo el corazón. Amén. Sin aspirar a ningún puesto. Jesús aspiró a un puesto, la posición de siervo y muerte de cruz. A ese puesto aspiró Jesús. No aspiró al trono como Lucifer. Jesús lo expresó, dijo, el que se exaltare será humillado y el que se humillare será exaltado. Eso es un principio divino. Ahora, todavía tenemos que hablar del que está sentado, el gobernante absoluto, que está sentado en el trono allá por encima de toda esta escena. Ya hemos visto las manos de hombre, hemos visto el espíritu que mueve a los seres vivientes y los dirige en las ruedas de la historia. Pero hay uno que está por encima de todo, que da las órdenes. Y todo el universo le obedece. Vamos a leerlo. Ezequiel 1 y el versículo 22. ¿Está clara esta visión? Sí. Es una visión no tan complicada cuando interpretamos los símbolos. Ezequiel 1 y el versículo 22.
Dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y luego los versículos 24 y el versículo 25 dice, y yo oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz de ¿qué? Del Omnipotente. Es decir, cuando los ángeles se mueven, están obedeciendo la voz ¿de quién? Del Omnipotente. Como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. ¿Qué son los ángeles? El ejército de Dios. Y dice, cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía, ahora paran por un momento, y dice, se oía una ¿qué? Una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Es el Eterno, es Dios el Padre. Capítulo 10 y el versículo 5. Capítulo 10 y el versículo 5 dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Omnipotente cuando habla. Todo lo que la Biblia le atribuye al Espíritu Santo, el Espíritu de profecía se lo atribuye a los ángeles. Escuchen esta cita. Este es Primeros Escritos, página 98, dice, los ángeles de Dios están ahora influyendo en los corazones de sus hijos para iluminar su entendimiento en cuanto a la verdad presente. Amén. ¿Quién es el que tiene la tarea de iluminar la mente? Los ángeles, pero la Biblia dice que es ¿quién? El Espíritu Santo, es el que da conocimiento. Así que dice, los ángeles de Dios están ahora influyendo en los corazones de sus hijos sinceros para iluminar su entendimiento en cuanto a la verdad presente, a fin de que la acepten y la vivan. Escuchen esta cita. Los ángeles ministradores del cielo dicen, esto es cuando ya terminan su obra en la tierra, sueltan los vientos, dice, los ángeles ministradores del cielo dicen, la obra que nos comisionó realizar ya ha sido cumplida. Hemos hecho retroceder el ejército de los ángeles malos. Hemos enviado claridad y luz a las almas de los hombres, despertando el recuerdo del amor de Dios expresado en Jesús. Hemos atraído sus miradas a la cruz de Cristo. Fueron convencidos del pecado, comprendieron los pasos que han de tomarse en la conversión, sintieron el poder del Evangelio, sus corazones fueron enternecidos al considerar la dulzura del amor de Dios. Dios está haciendo esto ¿por medio de qué? Por medio de la administración de sus ángeles. Y podría leerles, tengo como unas 12 o 13 páginas adicionales del Espíritu de Profecía, donde ella dice que los ángeles compungen de pecado, los ángeles iluminan, los ángeles capacitan para predicar el Evangelio, los ángeles hacen esto y aquello, todos como emisarios del Espíritu Santo. Mis hermanos y hermanas, no estamos solos en este mundo. Dios está muy cerca por medio del ministerio de millones y millones de ángeles que están nada más esperando cumplir la voluntad del Señor. Y lo que están esperando es a nosotros. La única razón por la cual no ha venido Jesús es porque nosotros nos hemos vuelto indolentes e insolentes. Exactamente. Y cuando nosotros permitamos que Dios nos vacíe el corazón del yo, de lo nuestro, y estemos dispuestos a decir, Señor, hágase tu voluntad, yo hago lo que tú me pidas cuando tú lo pidas, y de la manera como tú lo digas, cuando Dios tenga un pueblo así, vamos a tener poder para sacudir el mundo. Pero mientras nosotros andamos preocupados por lo nuestro, nunca va a pasar. Vamos a tener que pasar algunos años más. Dios no está esperando que haya más desastres naturales. No está esperando a nosotros. Está esperando que nosotros cumplamos las condiciones de los discípulos en el día del Pentecostés. Unánimes juntos. Oraban toda la noche.
estudiaban las Escrituras, tomaban sus recursos y los ponían a disposición de la obra. Arreglaron las riñas entre uno y el otro. Y cuando hicieron eso, los ángeles dijeron, ahora están listos, ahora los podemos usar. Pero mientras que nosotros atravesamos nuestra propia voluntad, Dios no puede obrar. Es imposible que Dios obre. Dios no puede, en cortas cuentas para terminar, Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Primero tiene que vaciarnos del yo para llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Si estamos llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenar lo que está lleno. Primero tiene que vaciarnos y entonces sí nos puede usar con todo su poder. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Amén. Es un tema fascinante, hermano. Para mí es de gran consuelo saber que tenemos mucha ayuda. Millones y millones de seres glorificados, listos a ayudarnos en todas nuestras tribulaciones y dificultades. Mañana en la noche, Dios mediante, nuestra última noche de este corto ciclo de conferencias, vamos a hablar sobre la fórmula bautismal. Hay personas en la iglesia adventista que ahora están diciendo que no debe uno bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esa parte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue añadido por la Iglesia Católica en el año 325, en el Concilio de Nicea, porque son antitrinitarios. Y ese texto claramente expresa la Trinidad, así que de alguna manera tienen que sacarlo de la Biblia. Entonces el argumento es que eso nunca lo dijo Jesús y no es parte original de la Biblia. Entonces, por lo tanto, quieren sacarlo. Hay un joven, voy a mencionar su nombre porque posiblemente han oído hablar de él, Cristian Silva. Es un joven argentino, hijo de un pastor, que tiene este concepto y se ha proliferado muchísimo la idea. Yo escuché una presentación de él antes de que yo estudiara la fórmula bautismal y casi me convence a mí. Pero lo que yo siempre hago es cuando yo oigo algo que suena persuasivo, yo digo, yo voy a chequear todas las fuentes originales, lo voy a estudiar con cuidado. Y cuando estudié el asunto con cuidado, encontré que su teoría estaba llena de huecos. Y mañana voy a compartir con ustedes este tema, bautismo en todo. Y tenemos un problema, porque solo en un versículo dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los otros versículos dicen en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo resolvemos ese problema? Vengan mañana. Y les va a quedar clarito. Bueno, Pastor Sánchez, ¿oramos? ¿O hay algún anuncio final? Solamente mañana a las 7:30 empezamos. Mañana a las 7:30, hora de medos y persas. 7:30 en punto, porque ya mañana en la noche ya empezamos más tarde y si salimos muy tarde, pues se trastornan ustedes en su horario el siguiente día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias porque tenemos la certeza de que este mundo está lleno de millones y millones de ángeles que están dispuestos a cumplir al pie de la letra tu voluntad y hablar tu verdad exactamente como tú la dices. Padre, vacíanos de nuestro egoísmo, llénanos con tu Espíritu Santo. Prende en nosotros la chispa de salir y hablar con otros sobre este maravilloso mensaje. Hay tanta gente en el mundo sin esperanza, tanta gente en el mundo con tribulaciones y aflicciones, angustiados, llenos de depresión. Nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan para que puedan tener paz. Señor, haznos misioneros en tu causa. Te damos gracias por habernos acompañado esta noche y gracias por acompañarnos a regresar a nuestros hogares. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por venir. Dios les bendiga. Nos veremos Dios mediante mañana.